vamos a hacer una entrevista ahorita, antes de ir con muchos otros temas, porque todavía tenemos que hablar sobre el gasolinazo. Híjole, mis niños. Empezamos el año con fake news, ¿verdad? Empezamos el año bravos, porque viva México, hay que mentir. Empezamos el 2024 y, ¿por qué no? Tenemos que darle con todo a la mentira histórica. Pero vamos a entrar con eso. Vamos a hablar con el diputado Alejandro Carvajal, que yo le agradezco mucho que se conectara con nosotros. Hemos estado en pláticas, todavía falta mucho camino por hacer más cosas con él, pero hoy día en un anuncio importante, Alejandro Carvajal pues es diputado, pero pues, está buscando también ser el candidato de Morena a la presidencia municipal de Puebla. Y como en todos los estados, porque en todos los estados está pasando, hay quienes pues han buscado de otros partidos, otras fuerzas, pues unirse a Morena. ¿Por qué? Todos están cayéndose, todas las, y lo digo tal cual, las ratas están saliendo del barco de Xochitl y del barco del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque saben que van a perder. Y solamente aquellos que pertenezcan a este club de Toby o a estas, o sea, sean cercanos a Alito, a Marco o a Zambrano, los que sean cercanos a los proyectos son los únicos que van a sobrevivir. Son los únicos, tanto en los estados como en el nacional. Si no son cercanos, tienen que buscar para dónde salir porque pues, hay que sobrevivir. Y vemos muchos estados en donde pues Morena se está abriendo a que entren pues, aspirantes, ahora sí mídanse y busquen ser los candidatos del partido para presidencias municipales, diputaciones, senadurías, etcétera. En esa dinámica, en Puebla, pues sobre todo en la capital, Alejandro Carvajal convocaron a una marcha, es una marcha en respaldo a Claudia Sheinbaum y también a el candidato de Morena en el estado, que es Alejandro Armenta, para consolidar el segundo piso de la 4T, pero lo buscan hacer desde una dinámica de unidad con principios, que se respeten pues los principios de Morena, que se respeten los estatutos de Morena. Digo, si van a entrar, está bien, pero demuestren que todos vamos con unidad y sobre todo una, pues como un mensaje al partido de no estamos, no es que no estemos alzando la mano. Vamos a ver bien de qué se trata esto y le agradezco muchísimo a Alejandro Carvajal, diputado, que se conecte con nosotros. ¿Cómo estás, diputado? Muy buenas noches. Bien, aquí estamos, Meme. Saludos a todo tu auditorio, y a todos ustedes. ¿Cómo No, están? gracias por conectarte, mi querido Alejandro. Pues vamos a andarle con esto. Organizan esta marcha, entiendo, porque así leí las notas y de hecho escuché la rueda de prensa, en donde están convocando una marcha de unidad con principios. Es una marcha, digamos que ahora sí de obradorista, de puro 4T, que ha estado en el movimiento desde hace tiempo, pero en donde buscan sí una unidad, pero con principios en respaldo a la candidata Claudia Sheinbaum y también a Alejandro Armenta. ¿Cómo es que llegamos a este punto de la marcha? ¿Cuál es el objetivo principal de la marcha? Mira, como antecedente, nosotros tenemos ya muchos años perteneciendo a Morena, desde el 2015, y hace un año decidimos, junto con otros compañeros de Puebla, de diversas regiones, constituir una organización en Morena, porque lo establecen los estatutos, que se denomina el Frente Obradorista por la Cuarta Transformación, donde decidimos reunirnos de diferentes regiones para poder escuchar y platicar con diversos militantes y simpatizantes de Morena y rescatar los principios, los valores y compartir pues las experiencias que este movimiento ha tenido durante muchos años. ¿Por qué? Ante tanta pues desbandada de personajes de otros partidos, muchas veces se pierde la ideología o se olvida la historia del movimiento obradorista que ha costado pues mucho trabajo, ¿no? Pero también, y lo grave es que se olvida la historia de la izquierda mexicana, en donde miles de personas combatieron desde el sindicalismo, desde la clandestinidad, desde los movimientos por la tierra o por el agua, y fueron ultimados por los mismos que ahora están tratando de buscar candidaturas o encarcelados. Entonces tenemos que articularnos y tener bien claro que la lucha de la izquierda es histórica y que es perpetua y que continúa. Que no obstante que entendemos el contenido del plan C que ha presentado nuestro movimiento Morena, necesitamos aglutinar y dar un contenido discursivo y teórico a la cuarta transformación para que no se desdibuje. Porque es un riesgo latente el permitir que ingresen
cualquier tipo de perfil sin analizar su procedencia o su actuar dentro de la vida pública del país. Por eso Ok. elegimos formar este movimiento. Alejandro, ¿tú ves riesgo en Morena cuando aceptamos perfiles estamos hablando de, es que esto, lo que pasa en Puebla pasa a nivel nacional, vemos una desbandada de priistas, sobre todo priistas, un par de panistas que se están sumando a la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, y ese reflejo está ocurriendo en los estados y en los municipios. ¿Tú ves algún riesgo? Y si es que lo ves, ¿cuál es el riesgo? Bueno, de entrada, las prácticas que ellos han ejecutado durante muchos años, los grupos de poder y los grupos económicos que están detrás de muchos de ellos y Ujú. que lo respaldan y que lógicamente van a tratar, no en todos los casos, porque hay excepciones, de replicar la vieja política porque vienen de una escuela diferente, una escuela priista o una escuela donde generaban negocios al amparo del poder y pervertir con el poder económico al movimiento y tomar el control del partido. Porque eso es claro, cuando alguien llega a un movimiento, sea el más humilde militante o el más connotado, pues trata de ganar espacios. Y este y otros personajes, estos personajes lo tratarán de hacer. Entonces hay que estar bien articulados, bien organizados, que es lo que le ha faltado a la base de Morena, la organización, por los procesos que ha habido, y lograr, pues, ser un contrapeso real a personajes que se puedan salir de control. ¿Cómo se puede ser un contrapeso, Alejandro? Porque, digo, en Puebla tienen a Pepe Chedraui, que es reciente priista, o sea, fue toda su vida priista, y apenitas que se publican las convocatorias y demás, se une a Morena y ahora sí dice, quítate que ahí te voy. Pero eso está pasando en Yucatán también, en Mérida con un Romel Pacheco, a nivel nacional está pasando. O sea, vemos que hay muchos perfiles que pues, van en esta misma línea. ¿Cuáles podrían ser, pues, estos controles de Morena para decir, Bueno, para no poner en riesgo el movimiento y, pues, el trabajo que se ha hecho hasta ahorita? sí, de entrada debe haber un proceso institucional más claro, más profundo, que esa es la meta del partido. Un partido muy joven que tuvo que llegar al poder y apenas se está organizando en muchos sentidos. Y la otra es que la fuerza militante, la fuerza de la sociedad, pueda hacerse presente, organizarse y buscar los espacios de poder y de representación para poder darle un tinte social a Morena, que es un partido de izquierda, que no se olvide. Esa es la idea de la organización, sin demeritar que algunos personajes que entran pues pueden tener formación académica, pueden inclusive del PRI tener buenas intenciones o haber hecho un buen trabajo, pero hay otros que no. Entonces, creo que hay filtros, en toda organización hay filtros, hay exámenes de control, hay análisis, y en Morena tiene que ser igual, y más, porque es un movimiento que representa a la sociedad dentro de un poder político. Y si tenemos representantes negativos, va a verse replicado en el comportamiento de otros y también en los resultados electorales en el futuro. En el La caso gente de no olvida. Puebla sí, 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 La exactamente. En el gente hay caso molestia y no es molestia de los de Morena nada más. ¿de dónde es? Es molestia de mucha gente de la ciudadanía que dice, oigan, ustedes eran diferentes, no que iban a acabar al PRI, y ahora qué les está pasando. Y les explicamos, es un proceso histórico, donde tenemos que buscar la Cámara de Diputados, pero es complicado hacerlo o explicarlo cuando ven personajes que inclusive estuvieron en la cárcel, o inclusive atacaron al presidente, o inclusive también pues cometieron actos de corrupción notables, públicos, notorios, y decirle a la gente que esto es un tema pues de oficio político, pues no es fácil, y sí hay una molestia en sectores de la sociedad que no pertenecen a Morena, que a lo mejor simpatizaban o veían bien esta renovación política. ¿Y qué es lo que pasa? Morena, dentro de sus principios, dice, nace para que se haga una renovación política en México, es decir, para que cambie el sistema político, pero también para que cambien los personajes y lleguen nuevos personajes eminentemente de la sociedad, académicos como tú, maestras, empresarios, campesinos, pero gente que revitalice la política y no que recicle. Este es lo grave y lo complicado de ser un gran partido, el partido más grande de México, que tiene que buscar las reformas estructurales, pero sí creo que se tiene que buscar más orden y análisis de estos personajes.
Alejandro, no hace mucho, de hecho, hoy en un momentito más vamos a publicar una entrevista con Bere Porquillo, que ella busca ser aspirante de Morena a la presidencia municipal de San Andrés Cholula. Y platicando con ella, digo, ya estoy spoileando un poco, pero sí te quería hacer Ya este estás comentario. poblaneándote. Ujú. Ya estoy poblaneando, estoy spoileando y poblaneando. Me Sí. dice que a ella le cambia mucho la perspectiva cuando va a estos cursos de formación, que es clave, que si alguien quiere ser aspirante, tiene que tomar los cursos de formación del instituto, del Fisgón y todo esto. ¿Ves quizás en estos cursos de formación clave que pudieran hacer esta transición ideológica estos personajes? Te lo pregunto porque, pues yo escucho, me dices es que Moreno es un partido joven, y sí es un partido muy joven, que dentro de sus principios lo más importante es el Instituto Nacional de Formación Política, para que quienes aspiren tengan las herramientas ideológicas, se hagan cuestionamientos y pues continúen con la transformación del país. Esa es una herramienta que funciona para cuando ya hicieron estas conversiones políticos del PAN, del PRI. ¿Realmente funciona o crees que estos políticos, o dependería, pues realmente se tomen en serio los cursos de formación? No, yo creo que es muy vital la formación en cualquier institución pública, privada o en cualquier empresa. De hecho, en toda la empresa hay un lema que dice, si comete errores hay que capacitarlo y si comete otro hay que volverlo a capacitar. Es fundamental la capacitación. Pero en el tema político, cuando tú ya vienes de una práctica y atrás de ti hay grupos económicos y grupos que detentan o tienen o han participado en corrupción o son del crimen organizado, es imposible porque debes favores y les debes las campañas a los grupos que te respaldaron. Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta. Yo creo que Morena debe hacer una escuela de cuadros, principalmente de jóvenes, sin descuidar ya a los militantes históricos, y buscar en las universidades y también en los ejidos talentos que puedan representar y formarse en Morena para que le den un tinte diferente a la política en México. Nunca ha sido funcional reciclar. Te pongo un ejemplo. Todas las instituciones, cuando han adquirido cuadros mercenarios, se los acaban con las instituciones, los cuadros mercenarios con las mismas prácticas. Todos los equipos de fútbol, cuando compran jugadores y no crean cantera, acaban yendo al fracaso absoluto. Y lo mismo un partido cuando trae cuadros reciclados eminentemente o en mayoría, acaba comiéndose a sí mismo porque la gente difícilmente va a poder cambiar de sus hábitos. Entonces tenemos que hacer una renovación política, entendemos que es a largo plazo, pero esperemos que no haya mucha gente que se desespere y que deje de creer en esta gran herramienta política que es Morena. Alejandro, tú buscas ser candidato de Morena a la presidencia de la capital, de mi bonita capital que es Puebla. Tú eres Yo poblana, platico, Paco, ¿eh? sí, de la capital. Sí. ¿Cómo has visto la política? ¿Cómo has visto la 4T en Puebla? Se lo he preguntado a varios y les he preguntado básicamente si la 4T llegó a Puebla. Te lo pregunto a ti. ¿Llegó la 4T con Barbosa? ¿O qué pasa con la izquierda en Puebla? Que vemos tantos personajes migrar. Vi un evento reciente de Armenta en el Libanés y una cantidad de priistas todavía en el PRI, o sea, gente que todavía estaba en el PRI, se fueron a sentar al evento de Alejandro Armenta. O sea, el exgobernador Tony Gali, que mi madre. O sea, tenemos personajes que han estado en el morenovallismo, una época muy oscura para los poblanos, y personajes que han estado toda la vida con el PRI y que hoy públicamente dicen, pues me voy con Alejandro Armenta. Y ahí los tienes, o sea, equipos de Mario Marín, gente de Rafael Moreno Valle, familia de Rafael Moreno Valle, todos están metidos con Alejandro Armenta. Y indudablemente nos hace preguntas, ¿qué onda con la izquierda en Puebla? Las bases izquierda de Puebla están lo suficientemente fuertes como para poderle decir a estos políticos de oficio político, que no necesariamente quiere decir que sean limpios, no los necesitamos, podemos solos. Mira, yo creo que dentro de una composición tan amplia como es el Estado, sí necesariamente en algunos municipios se requiere de perfiles empresariales, de perfiles también con experiencia. Pero repito, sin hacer una alusión personal porque yo no conozco a todos ellos, creo que tenemos que tener un filtro. El partido obligatoriamente no puede permitir que cualquier persona participe en la administración pública sin haber investigado perfectamente de quién se trata. En el caso del Estado, pues la izquierda gobernó con Barbosa, pero fue un gobierno corto,
pues por su fallecimiento y también por el tiempo y por los sucesos, y no se logró, salvo honrosos casos, lograr pues cuadros diferentes o cuadros nuevos. Tuvieron que importar también, sobre todo, gente de la Ciudad de México. Entendible es que mucha gente de la administración que tiene experiencia, pues te tienes que llamarla, pero creo, y estoy seguro de ello, que hay gente de la academia y de la parte empresarial que puede ser llamada y dar muy buenos resultados. Y formar también a nuevos administradores públicos dentro del mismo ejercicio de gobierno. Creo que el reciclar de tajo va a hacer mucho daño, va a causar una herida que va a ser difícil de cicatrizar dentro de la gente que cree y que formó la estructura de Morena, y el partido tendrá que entrar a una renovación inmediata en el 2025 y reestructurarse para poder ver qué es lo que va a suceder con la ideología y con la formación de cuadros. Alejandro, con este proceso, con esta marcha en particular, ¿qué llamado le haces a la ciudadanía, más allá de Morena, más allá del partido, más allá de la doctora Claudia Sheinbaum y al propio Armenta? ¿Qué llamado le haces a la ciudadanía que pues está muy pendiente y que, como bien dices, está cuestionando pues esta aceptación sin medida, sin aparentemente procesos claros Sin de hasta filtro, ¿no? dónde, o sin Sí. límites, sin filtro, que está haciendo Morena? ¿A qué llamas a la ciudadanía, en este caso a los poblanos? Pero vaya, creo que tu mensaje aplicaría para todos los estados. Sí, bueno, yo creo que hay que hacer una reflexión profunda. Como militante no hay que desesperarnos, pero sí hay que mencionar lo que sentimos, porque todos los políticos y los militantes tenemos la obligación moral de explicar lo que sentimos y proponer qué es lo que vamos a hacer. En este caso, nosotros vamos a aglutinar no nada más a las fuerzas de Morena, sino vamos a ir poco a poco aglutinando a fuerzas sociales, gente que coincide con asociaciones civiles, con formas diferentes de hacer política y que está harto de los políticos tradicionales. Morena llega principalmente por ser un movimiento antisistema. Por eso gana. Porque la gente estaba harta del PRI y del PAN. Y mucha gente que no tenía partido y que ni siquiera pertenece a Morena creyó en Andrés Manuel o cree en Andrés Manuel porque era una persona que iba en contra de lo establecido y de los vicios del viejo régimen. Entonces vamos a llamar a poco a estas personas, este movimiento va para largo, e ir formando una propuesta para que las cosas se hagan diferentes en el partido. En esta marcha habrá gente de los municipios, gente también, pues amas de casa, gente que ha participado y que quiere que las cosas se hagan diferente en la política a nivel nacional y que llegue gente diferente a gobernar y a poder encabezar los movimientos. Se ha visto, y es algo demostrable, que los mercenarios, y eso está escrito en los tratados de guerra, siempre se van cuando el barco se hunde. Todos estos mercenarios que mencionas, todos, cuando Morena baje su rendimiento electoral, automáticamente se irán. Y los que nos quedaremos seríamos nosotros. Y así pasa en cualquier organización. La gente que se forma se queda, la gente mercenaria se va inmediatamente a buscar dinero en otro lado. Entonces, bueno, eso lo tenemos muy claro. En este caso, tenemos que ir mezclando entre experiencia y gente del partido. En Puebla hay una izquierda histórica que ha combatido desde la Revolución Mexicana y desde movimientos inclusive clandestinos, que ahí está, pero también hay muchos jóvenes, hombres y mujeres que esperan algo diferente en la política y que quieren participar. Y que si no les damos opción y les presentamos lo de siempre, se van a acabar yendo a otro partido, o lo peor, van a acabar odiando la política o no creyendo en ella. Y creo que nosotros tenemos la obligación de hacer cosas diferentes para que la gente vuelva a creer y participe en la política, que eso es lo que busca Morena. Alejandro, para cerrar, en tu caso particular, en el caso de Puebla, de no quedar, ¿no? Y yo lo voy a decir directo, de que entre Pepe Chedraui, que es el aspirante externo, que no era del partido ni demás, ¿tú qué rumbo tomarás? ¿Te quedas en el movimiento? ¿Tienes claro ese escenario? No, yo siempre, en este caso, voy a transitar dentro de la izquierda. Lo he hecho siempre, no nos hemos desesperado. Yo la vez pasada busqué también la precandidatura al municipio y al no tenerla inmediatamente acepté el resultado. Entiendo que son procesos históricos largos,
pero sí buscaremos, lógicamente, pues darle al partido una nueva vida pública, una nueva vida interna, con institucionalidad, con orden, pero siempre explicando lo que vemos y lo que sentimos. Yo no voy a romper con nadie, ni menos con el partido que me ha dado la oportunidad y que creo que puede seguir creciendo el movimiento, pero sí, pues hay que explicar lo que está pasando. Es lo mínimo que podemos hacer, darle la cara a la gente y explicar lo que está sucediendo en Morena y cómo vamos a poder solucionarlo con propuestas, ¿no? Esto apenas inicia, Morena tiene 5 años en el poder, es un bebé, vamos a seguir trabajando, pero bueno, el tema de no quedar, creo que vamos muy bien, te lo digo honestamente, y, y nosotros somos factor de unidad de toda la militancia, y no nada más de la militancia, sino de miles de gentes que quieren una renovación política y que personas diferentes, porque yo nunca había estado en otro partido, yo soy un caso de aquellos raros donde pues nunca había trabajado en ningún gobierno, yo siempre trabajé en el sector social y como abogado y logré posicionarme en una diputación y hacer un trabajo muy digno, sin corrupción, sin ningún señalamiento en mi vida pública ni privada, y por eso creo que la gente, pues un sector importante de la población me ve bien, ¿verdad? Entonces vamos caminando fuertes, tenemos una buena intención electoral y creo que los resultados nos van a favorecer y también te haré extensivo la invitación cuando tomemos protesta y una invitación para que formes parte de una estructura de comunicación diferente, si es que tú lo aceptas, de comunicación social. Pues mi querido Alejandro, yo te agradezco mucho la entrevista y obviamente la propuesta. Creo que es muy valioso y sobre todo escucharte. Aquí justo hay preguntas que les hacemos a todos los que aspiran. Y quiero hacerte esta pregunta porque bien me la decía el señor productor. Nunca está de más y mejor que quede ahora sí que grabado, sobre todo antes de que acaben todos estos procesos de precampaña y demás. Tú sabes que cuando están en campaña, pues siempre hay guerra sucia y que cuando los ven fuertes empiezan a pues picarles para intentar tumbarlos. En tu caso, Alejandro, si se te investiga, si te sacan notas, ¿qué nos podemos encontrar? ¿Vas por la calle con tu gestión, con tu administración como diputado federal, con la frente en alto, con las manos limpias? Lo único que se van a encontrar es que debo una lana al banco, nada más. No tengo problemas personales con nadie, ni averiguaciones previas hasta el día de hoy, Y espero durante que mi eso siga vida, así. ni deudas de alimentos, ni problemas de violencia, nada, 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 ni fiscales, ni nada. Pues he sido trabajador, siempre fui litigante, pues no tuve problema. Entonces, creo que, pues solamente que inventen algo ahorita, ¿no? Y se vería muy obvio, pero hasta el día de hoy no tengo absolutamente nada. Entonces, creo que hay un expediente muy limpio y sobre todo, bueno, las ganas de construir, ¿no? Y el trabajo, donde muchos compañeros coinciden, no conmigo, porque no me gusta que coincidan conmigo, sino con un movimiento. Porque voy de paso, mañana estoy, mañana no. A lo mejor me reincorporo después a mi trabajo, como tú, como cualquiera, pero el movimiento se queda y tenemos que honrar la memoria de miles de muertos que estuvieron buscando un cambio democrático en México y por ellos a ellos nos debemos. Y miles de gentes que buscaron las reformas laborales que hoy están, y a ellos nos debemos, y miles de gentes que fueron prácticamente corridas de luz y fuerza del centro con el ejército, y también muchas personas que buscaron que el petróleo regresara a los mexicanos y que fueron muertas también en el sindicato de Pemex cuando hubo el cambio. Y en otros podríamos hablar mucho de la guerra sucia y todo, pero bueno, somos herederos de ellos y nos debemos a ellos. Y con esa responsabilidad social tenemos que darle cara a la sociedad y siempre, siempre decir cuando las cosas nos parecen que están bien y también cuando están tomando un rumbo equivocado. No quiero decir que sea una cuestión de una acabose de Morena, es un proceso, pero sí hay que ver qué vamos a hacer. Sería muy irresponsable no hacer nada y decir está perfecto, estoy muy contento con todo, creo que no es correcto, hay que reestructurar esto y creo que también las autoridades partidistas estarán conscientes de ello, ¿no? Y bueno,
también uno de los problemas de Morena es que la mayoría de las decisiones están centralizadas Ujú. y se da poco juego a los comités. No hay comités municipales, solamente hay comités estatales, ¿verdad? Hay poca organización colectiva, pero bueno, mira, siempre el sector social sale adelante y es el que ha hecho los grandes cambios en México, siempre, Sí, y así estoy de sucederá acuerdo. siempre. Entonces, bueno, Pues pues así estaremos y vamos a ganar. Es más, ya ganamos porque vamos a tener la primera presidenta mujer del país y la así va a es. llevar un movimiento de izquierda y a partir de eso creo que muchas mujeres se meterán a la política y lograremos profundizar la cuarta transformación. Pues mi querido Alejandro, yo te deseo la mejor de las suertes. Muchas gracias por platicar con nosotros un ratito. Y pues aquí andamos, estamos en comunicación y vamos a darle seguimiento a esta marcha que se organiza en Puebla. De ahí en fuera, pues ya sabes que esta es tu casa y siempre Gracias. estamos pendientes. Domingo 7 de enero a las 10 a.m. Del Paseo Bravo, Gallito que le llaman, al Zócalo. Domingo 7 a las 10. Sale Poblana, gracias, cuídate. Buenísimo. Te agradezco mucho, Alejandro. Te mando un abrazo. Nos estamos viendo. Se lo tienen Alejandro Carvajal, le agradezco mucho de antemano la propuesta, pero pues vamos a seguir dando. Quiero leer brevemente esta carta, que de hecho es la carta inicial que mandan de convocatoria, ¿no? Aquí dice lo siguiente. Manifiesto por la justicia, democracia, unidad, movilización y dignidad obradorista en Puebla. Morena ganó electoralmente en 2018, sin embargo, nuestra lucha data de por lo menos 80 años atrás. Somos herederos de la militancia política en la clandestinidad, de la guerra sucia, de los jóvenes 68, de los miles de muertos de la guerra sucia contra el narco, de los fraudes electorales del 88, 2006 y 2012. Somos los desposeídos del neoliberalismo. Nuestra lucha es por las mujeres violentadas, los indígenas y campesinos que históricamente han sido despojados de su territorio, bienes comunes y sometidos a vivir en la pobreza. Somos partidarios de un México más justo donde haya paz, justicia y bienestar. Sin embargo, ese propósito está en riesgo porque la derecha usará todas sus herramientas para desestabilizarnos y ante ello, la unidad de Morena debe mantenerse a pesar de que desde hace 5 años hemos recibido actores políticos que recientemente militaron en partidos del viejo régimen. Y aunque hay honrosas excepciones, la realidad es que su verdadera motivación es la búsqueda de poder por el poder, el enriquecimiento ilícito, la impunidad, prepotencia e influyentismo de siempre. Por ello, en este contexto, hacemos un llamado respetuoso a nuestra dirigencia y líderes políticos para que con un método público, transparente y democrático consideren en los 217 municipios del estado de Puebla a hombres y mujeres libres con solvencia moral, probidad pública y vocación democrática, mas no a personas asociadas con grupos de interés económico, pasados siniestros o investigaciones por corrupción, que quienes emanen de nuestro movimiento se comprometan a impulsar una agenda de justicia social que, entre otras cosas, contemple redistribuir el 20% del presupuesto estatal hacia programas de bienestar y proyectos 4T, así como cancelar los proyectos de muerte. Nuestro movimiento está en peligro de desdibujarse con caciques regionales y oscuros intereses económicos. Les invitamos a defender, consolidar y dar continuidad a la cuarta transformación de manera pacífica y organizada. Sumemos esfuerzos y marchemos por la unidad, movilización y dignidad obradorista el domingo 7 de enero del 2024 a las 9 de la mañana en el Monumento a Juárez hasta el Zócalo de nuestra ciudad de Puebla. En respaldo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, la precandidata de Morena Claudia Sheinbaum Pardo, así como Alejandro Armentamier, precandidato a la gubernatura de Puebla, manifestémonos en contra de los vicios del viejo régimen. Respetuosa Convención Estatal Obradorista Heroica por la de Zaragoza, lo publican el 29 de diciembre del 2023 y ese es un comunicado que hace la unidad obradorista de la 4T en Puebla. Y cierran con él hasta que la dignidad se haga costumbre.